de tener un hijo rico y famoso y tener un hijo generoso y un buen hombre, y ella escogió lo segundo. Y este hombre va a significar la generosidad en el desierto. Y todo lo que le daban lo repartía. Después se casó y todo lo que le daban lo repartía. Entonces, finalmente nunca tuvo nada porque todo lo repartió. Y dos hombres se burlaron de él en el desierto y dicen, a ver si eres tan generoso, ¿con qué vas a salir? Y él al final, entonces les mató el camello porque no tenían que comer. Y entonces al otro día dice, bueno, pero entonces ¿cómo los movemos? Y les llevó otro camello de verdad para que nadie dudara de su hospitalidad en el desierto. La hospitalidad es un valor árabe de primera línea. Es una de las cosas más importantes de su cultura, porque sin la hospitalidad no puede haber supervivencia. Ellos están conformados por pueblos beduinos, muchos son pueblos beduinos, pueblos del desierto, que se ven desde lo profundo de la península arábica hasta los bereberes que se ven en el norte del África, pueblos que se desplazan ya sea por los climas o ya sea por el pastoreo, ya sea que son nómadas porque el cambio climático favorece su supervivencia o porque el pastoreo los lleva siempre a buscar otros pastos. Hoy por hoy existen muchísimos pueblos nómadas, entre ellos los tuareg. Estos pueblos y los beduinos de Arabia no son independientes totalmente y libres como se ven en las películas, porque dependen de unas de relaciones en los cuales ellos llevan la leche, ellos llevan los quesos y a cambio reciben los dátiles y los productos de los oasis. Pero esta vida nómada todavía permanece en el desierto, y a través de los camellos que convirtieron a los desiertos en mares, se desplazan milenariamente los beduinos, llevando sus alfombras y su vida en el lomo de los camellos a través de las poéticas y desérticas tierras de Arabia. Entonces, este pueblo va a entrar en toda esta civilización, va a ser depredada por los mongoles, y eso les va a asestar un golpe fatal. Después de eso, una pequeña bolsa que se produjo entre el imperio bizantino, entre el mundo de Bizancio y el Islam. Bizancio e Islam comparten juntos la península anatólica que hoy llamamos Turquía. Ahí estaban los dos, cada uno en un lado. En la mitad había como una burbuja, una bolsa. En esa bolsa había un pueblo que se llamaba la tribu Gazi, que venía de una de las estepas del Asia. Ese pueblo va a desarrollar un poderío militar muy grande y a la postre va a terminar desbancando a los otros dos pueblos y conquistándolos. Ese pueblo va a tener una particular denominación porque el tronco al que pertenecen es muy amplio. Van a tener un gobernante que se llama Otmán. Y por Otmán, que es el que los unifica, lo mismo que Temujin, pero este es Otmán, los unifica y les da todo un proyecto, se van a llamar otomanos. Y son turcos, y ahora se llaman turcos otomanos porque es que turcos hay muchos. Hay turcos seleucidas, hay turcos hititas, hay turcomanos, hay turcomongoles. Estos son turcos otomanos por Otmán, por toda la línea de Otmán, Bayaceto, Murat. ¿Sí? Entonces, primero por Otmán se vuelven los turcos otomanos. Su ejército formidable va a tomarse Bizancio y el Islam, y en 1453 cae Constantinopla, y entonces, y solo entonces, muere Roma. 1000 años después de la caída de la Roma de Occidente, cae la Roma de Oriente, bajo los ejércitos turcos, de los turcos otomanos. Y luego se van a tomar el Islam, y van a llegar a todas las ciudades donde antes estuvo el Islam, y se van a convertir a la civilización islámica, porque su cultura no se compara con aquella donde llegaron, y entonces se van a convertir en musulmanes sunitas. Y el Islam va a seguir existiendo, pero ya no será árabe, aunque el Corán sigue siendo escrito en la lengua sagrada del profeta, sino que será turco. Entonces ya no habrá califatos, sino sultanatos. Ese imperio va a durar de 1453 a 1920, termina con el comienzo del siglo XX y va a tener mucho tiempo de influjo sobre ellos. Todavía en los conflictos modernos se debaten los restos del imperio turco con los restos del mundo musulmán árabe en profundos y entrelazados conflictos que datan desde tiempos muy antiguos, de pedazos de pueblos que quedaron existiendo, de promesas rotas y de antiguas dominaciones. El imperio otomano va a gobernar el mundo musulmán durante 6 siglos
y lo va a convertir a su estilo, a la turca. Y la ciudad que se tomaron, conocida como Constantinopla, en el pánico del desmembramiento de esa ciudad, la gente salía como hacia alguna parte y decían, ¿a dónde vas? Y como hablaban en griego, porque Bizancio es griega, van a decir, vamos hacia la ciudad Istambol, y Pol era polis, y de este Istambol, esa ciudad de Constantinopla quedó luego bautizada Estambul. Y Constantinopla hoy por hoy se llama Estambul. Ya no es la cristiana capital de Bizancio, sino la islámica capital de Turquía. Y sobre la iglesia de Hagia Sofía, ahí están los grandes, digamos, los grandes monumentos de estos pasos de las civilizaciones. Entonces está la Mezquita Azul y está Hagia Sofía. Y están los minaretes y está el esplendor del mundo turco, y estos van a tener sus baños famosos y van a tener todo un mundo de lujo completamente refinado, que es el lujo de Oriente, donde se conseguían los brocados de Damasco, que venían las telas que venían de todas partes, y se vuelven un centro del comercio mundial. Y ellos van a entrar en guerras permanentes con los europeos, porque se van a expandir sobre un territorio común, los Balcanes. Entonces, una parte de los Balcanes va a quedar bajo los turcos, que hoy corresponde a la Bosnia-Herzegovina, y otra parte de los Balcanes va a quedar bajo los europeos, que hoy los límites estarían en Croacia y en Eslovenia. Y entonces esta pelea va a hacer que durante siglos esos dos imperios, el austrohúngaro y el otomano, estén en permanente pugna, y que Occidente considere a los turcos como una amenaza para su cultura, por el nivel de expansión tan grande. Este imperio turco va a ser conocido como la Sagrada Puerta. Y así, la Sagrada Puerta, la Puerta Dorada, esta Sagrada Puerta va a ser el símbolo del Imperio Otomano, y van a estar en constantes pugnas con los austriacos y con el mundo europeo a lo largo de los siglos. Y en una de esas guerras entre los austrohúngaros y los turcos, había un personaje de una de las regiones intermedias que se estaban disputando, que se une en una lucha contra los turcos, pero que debía muchas cosas porque había sido particularmente cruel con los gitanos. Este hombre va a caer herido en una de esas batallas, y lo van a llevar a que lo curen, y en lugar de que lo curen, porque es una gitana a quien se le encarga esa misión, lo maldice, y en lugar de curarlo lo convirtió en vampiro. Dicen que se llamaba Vlad el Empalador, y que después de esa maldición surgió la leyenda del conde Drácula en Transilvania, en los tiempos de las luchas entre los turcos y los austriacos. Entonces de ahí vienen un montón de leyendas, y el mundo musulmán sigue existiendo, pero bajo el imperio turco. Entonces los turcos van a estar tanto tiempo, que por eso es que las grandes migraciones que llegan a Colombia llegan con el nombre de turcos, aunque sean libaneses, sirios, aunque sean jordanos, porque tienen pasaportes del Imperio Turco Otomano, aún formaban parte de ese imperio, y van a estar bajo esa dominación hasta cuando lleguen los tiempos de las liberaciones y de las rebeliones, en los cuales se vuelven a unir las tribus para sacar a los turcos de sus tierras. En la época en que van a sacar a los turcos de sus tierras, los ingleses y los franceses ven en estas rebeliones una oportunidad de extender su influencia sobre el Medio Oriente, y ya entonces conocen la importancia de esos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, desde los tiempos de Zoroastro, a quien se rendía en su nombre culto como el hijo bendito de Ahura Mazda. Esos pozos los europeos los van a llamar petróleo, y a ellos les va a servir para mover los barcos, y la necesidad de controlar la llave de donde emana esa sustancia los llevará a ambicionar con gran voracidad los restos del Imperio Turco Otomano y a apoyar cualquier rebelión que tienda a debilitarlo. Cuando los árabes empiezan a crear las grandes rebeliones contra la dominación de los turcos, los ingleses van a llamar a un personaje para que dirija esas tropas y las unifique, y el personaje va a poseer la magnificencia y la grandeza que pocos han tenido, y menos en ese momento, que era Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia va a ser reconocido por los árabes como como el Bolívar de ellos, como uno de sus grandes unificadores. Lawrence se enamoró de Arabia.
Lawrence atravesó el Nefut. Lawrence se tomó Aqaba por el desierto, lo cual era absolutamente increíble. Los cañones turcos no viraban porque se consideraba que nadie podía atravesar el mortal desierto del Nefut. Pero él logró convencer a los árabes para que llegaran allá y se tomaran Aqaba. Pero como nadie le iba a creer, porque ¿quién le iba a creer si no contaba la historia? Pues se caminó el Sinaí para ir a echar el cuento en el Cairo. Y que le creyeran en el club de oficiales donde se estaban tomando el whisky con tónica, que llega este hombre polvoriento del desierto con uno de los que había viajado con él, contando la hazaña más colosal que alguien se pueda imaginar. Había atravesado el Nefut y se había tomado Aqaba. Después él entenderá que fue engañado, que esa no era la independencia de los árabes, sino el paso a un nuevo protectorado. Una nueva dominación se cerniría sobre estos pueblos que les impedía su ansia de libertad. Pasarían a ser protectorados entre los ingleses y los franceses, y otra sería su historia en el mundo colonial. La manera como esta historia avanza y lo que pasó con los judíos que dejamos en Europa, en Sefarad y en Ashken, qué fue de ellos y a dónde llegaron mientras los árabes cabalgaban sus camellos tratando de llegar por el Nefut hasta Aqaba, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde la poesía y las narraciones interesantes e interminables de Sherezada que le salvaron la vida a ella, a su hermana y a las mujeres de su tiempo, desde las calles de Bagdad, desde el esplendor de Samarcanda, desde la grandeza de Omar Khayyam, desde el esplendor de la civilización islámica, desde los textos sagrados y los llamados a la oración, desde el álgebra, la alquimia, la matemática y los sufis con su concepto del amor, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.